Buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga, amigos que nos puedan estar viendo a través de las redes sociales, @IserBZLA, Facebook e Instagram, y también nuestro canal de YouTube, @IserBZLA. Continuamos con nuestra serie Tiempos Peligrosos, mis hermanos. Estamos ubicados en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 1, cuando Pablo le advierte a Timoteo y le dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y es una enseñanza, mis hermanos, apropiada para estos tiempos, para esta situación que estamos viviendo en el mundo. No por el coronavirus, lo dije la semana pasada, lo vuelvo a reiterar. El tiempo peligroso no es el virus. El tiempo peligroso, mis hermanos, son las falsas enseñanzas de los falsos profetas y falsos maestros que traen falsas doctrinas a la iglesia para apartar a los hermanos de la fe. Aquí mismo la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1, Pablo le dice también a Timoteo: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, se apartarán, negarán la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Estamos viviendo, mis hermanos, tiempos peligrosos, y esta enseñanza es una advertencia para nuestra época actual. Vamos a orar. Dios de poder y de misericordia, gracias te damos por tu amor y misericordia, por tu palabra. Gracias te damos porque a través de ella, Señor, tú nos hablas. Tú nos estás hablando, Señor, a tu iglesia y a toda persona que está escuchando este mensaje. Permite, Rey de Gloria, que cada enseñanza, que esta enseñanza y que cada palabra que pueda salir de mis labios sea dirigida, guiada por el poder de tu Espíritu Santo, y obre en los corazones de aquellos que puedan escucharla. Te lo imploro, Señora, prepara tú el corazón de mis hermanos, de los amigos, de las personas que puedan escuchar este mensaje, y que seas tú obrando en ellos según la necesidad espiritual de cada uno. Te lo imploro y te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Una advertencia para nuestra época actual. Pero ¿qué se nos advierte? Esta es la pregunta del millón. Esta es la pregunta que hemos estado realizando desde el comienzo de nuestra serie Tiempos Peligrosos. ¿Qué se nos está advirtiendo? Mis hermanos, la enseñanza de hoy es que se nos está advirtiendo acerca de la naturaleza mercantilista de los falsos profetas. La semana pasada pudimos hablar acerca de la naturaleza cautivadora de los falsos profetas. Hoy vamos a hablar acerca de la naturaleza mercantilista de estos falsos profetas. Para esto, hermanos, es necesario que nos vayamos inmediatamente a la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 3, porque Pedro es muy directo al hablar acerca de estos falsos profetas, falsos maestros. Y él dice en el versículo 3, capítulo 2 de la segunda carta: y por avaricia harán mercadería de vosotros. Escuche bien, por avaricia harán mercadería de vosotros. Hace un tiempo un muchacho pudo ir al mercado de los Guajiros, que queda aquí en Valencia. Estando allá en el mercado de los Guajiros, fue a comprar los estrenos de diciembre. Dice este muchacho que llegó en uno de los pasillos. Ese mercado tiene bastantes pasillos. En uno de los pasillos se le presentó un hombre ofreciéndole como una especie de aros que incrustaba en los agujeros de la correa. Pues este joven sencillamente desde el principio le dijo que no, pero el hombre comenzó a insistir que era necesario, que era bueno, que era barato. Prácticamente se le montó encima a este muchacho para venderle, promocionándole lo que él estaba vendiendo, ofreciéndole esto.
Al punto que el muchacho accedió, vio que tenía el dinero, se dio cuenta que era más fácil quitárselo de encima a seguir con ese fastidio, y el muchacho accedió. El hombre le comenzó a colocar los aritos a los agujeros de la correa. Cuando terminó de colocarle hasta el último, el hombre le dice al muchacho, bueno, ahora tienes que pagarme. El muchacho sacó una cuenta mental, le dio una pequeña cantidad de dinero y el hombre dijo, no es esto lo que tú me debes. Tienes que multiplicar el precio que yo te di por la cantidad de agujeros a los que yo les coloqué el aro. Eran aproximadamente 15 agujeros, 15 aritos. Y esto se volvió una suma bastante grande. A todas estas, mis hermanos, este muchacho intentó esquivarlo una y otra vez, pero de momento le salieron al encuentro. No era solamente el hombre que estaba vendiendo, sino que habían 3 hombres más alrededor que salieron al encuentro. Bueno, ¿qué pasa? ¿No quieres pagar? Pues este muchacho, mis hermanos, fui yo. A mí es lo que le llaman, me hicieron un paquete chileno, me ofrecieron algo y caí. En realidad caí. Y estas personas que me engañaron, estas personas que se aprovecharon quizás de mi inocencia, pues no tienen otro nombre que mercantilistas ladrones. Y estos ladrones, hermanos, no los pude encontrar hace un tiempo allá, pero saben lo lamentable que estos ladrones están ahora dentro de las iglesias. Ahora no es por un objeto, no están vendiendo un objeto, sino que están vendiendo la palabra de Dios. Pedro dice, por avaricia harán mercadería. Hermanos, son profesionales de la estafa. Este tipo de personas, los falsos profetas, falsos apóstoles, falsos maestros, son profesionales de la estafa. Yo caí de una manera tonta, pudiera decir. Yo he echado este cuento y me dicen, tú sí eres tonto, ¿por qué no corriste? ¿Por qué no hiciste cualquier otra cosa? Hermano, por mi ingenuidad, yo no hice nada. Sencillamente caí. Yo llegué a un momento en que dije, bueno, tengo la bolsa de lo que compré, tengo este dinero, ¿qué hago? Gracias a Dios que más bien no me robaron, porque estaba fácil de robarme lo demás. Terminé dándole prácticamente todo el dinero que me quedaba, que era una buena cifra. Y bueno, caí por ignorante. Mis hermanos, y en las iglesias, lamentablemente, estos falsos profetas están siendo mercaderes de la palabra de Dios. Quiero que nos vayamos rápidamente a algunos textos bíblicos. Pablo en Timoteo capítulo 6, versículo 5, hablando de esta profesión de la estafa que tienen los falsos profetas, Pablo dice que toman la piedad como una fuente de ganancia. O sea, ¿para qué más trabajo si puedo sacar provecho? Y esa es la única, esa es la palabra primordial, sacar provecho de la palabra de Dios. Ellos sacan provecho de la palabra de Dios. Y no solamente la palabra como está escrita, sino que ellos la manipulan a su conveniencia para provecho de ellos mismos. Entonces dice Pablo allá en Timoteo 6:5 que toman la piedad como fuente de ganancia. También Pablo le escribe a Tito en Tito capítulo 1 versículo 11 que enseñan por ganancias deshonestas. Estos falsos profetas, falsos apóstoles, falsos maestros enseñan por ganancias deshonestas. Y Pablo allá en la segunda carta a los Corintios capítulo 2 versículo 17 dice que muchos medran o muchos hacen negocios o muchos comercializan con la palabra de Dios. En la Reina Valera dice, muchos medran falsificando la palabra de Dios. Ahora Pablo allá en Corintios en la segunda carta a los Corintios capítulo 2 versículo 17, Pablo se presenta en contraposición a este grupo de personas. Él dice, yo no fui a ustedes con palabras persuasivas, yo no fui a ustedes para engañarlos, como aquellos medran, como aquellos falsifican
sea, la palabra de Dios para el provecho de ellos mismos. Esta palabra hace referencia a hacer negocio, a comercializar, aún desde lo más pequeño, y no encontré una palabra más ajustada que bachaqueros. Son bachaqueros de la palabra de Dios. Se aprovechan de las necesidades de las personas. ¿Saben? Nosotros tenemos muchas necesidades. Esa es una realidad que no podemos negar. Hay necesidades económicas, hay necesidades físicas, necesidades de salud, hay necesidades familiares, hay necesidades matrimoniales, hay muchas necesidades. Esta es una realidad. No podemos decir, wow, no, yo no necesito nada. Todos tenemos necesidades. Pero la diferencia, mis hermanos, está que el que tiene la mirada puesta en el Señor, el que confía en el Señor, entonces debe saber que la palabra de Dios dice que el Señor conoce nuestras necesidades y que las suple según su voluntad. Pero esta persona sencillamente manipula la palabra de Dios, diciendo a las personas que Dios puede satisfacer esas necesidades, pero no es por amor a ellos, por amor a las personas, es por amor al lucro, por amor al dinero. Y es que ellos tienen, hermanos, una naturaleza corrupta, corrompida. Dice, por avaricia, dice allá Pedro, por avaricia harán mercadería. La semana pasada yo pude hablar de la adulación, de la lisonja y de la seducción. Estas tres palabras, estos tres verbos que se ponen en manifiesto en estas personas que solamente buscan sacar provecho de la palabra de Dios. Entonces Pablo allá en la segunda carta a los Corintios es como si él les estuviese diciendo a ellos, estos falsos profetas, estos falsos maestros vendrán con adulación, con halagos, con alabanzas, para ganar la voluntad de aquellos a quienes los está adulando. Ellos vendrán con lisonjas, con promesas, pero falsas promesas, con esperanza, pero falsas esperanzas, solamente para ganar la voluntad de igual manera. Y ellos vendrán con seducción, con palabras suaves, con palabras amorosas, poniéndose en tu lugar, poniéndose en tus zapatos, o presentándose como una persona piadosa, pero como dice la palabra de Dios, tiene apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ellas. Entonces con palabras suaves vendrán con adulación, vendrán con lisonjas y vendrán con seducción a venderte algo como genuino, pero que es falso. Hermanos, estas personas, estos falsos profetas, tienen una naturaleza corrupta y corrompida. Y no lo dice Carlos Altuve, no es porque lo vi, no es porque lo pienso. Quiero que miremos varios pasajes de la Biblia. En primer lugar, Pedro, allá en la segunda carta, capítulo 2, versículo 19, dice que son esclavos de la corrupción, están esclavizados, tienen un yugo puestos encima, un yugo que los tiene esclavizados, y es la corrupción. Son personas completamente dominadas por la corrupción de la carne, por su naturaleza pecaminosa. Dice también Pedro en el capítulo 2, versículo 14 de su segunda carta, que tienen el corazón habituado a la codicia. La palabra habituado habla de ejercitado. O sea, nunca han parado de hacerlo. Lo hacen continuamente. No pueden estar sin codiciar, no pueden estar sin mirar el bien ajeno y quererlo para ellos. Por lo tanto, utilizan la palabra de Dios para tal fin. Dice Pablo allá en Romanos, capítulo 16, versículo 18, que son esclavos de sus propios vientres. Esto quiere decir apetitos, necesidades. Ellos están dispuestos a hacer lo que sea con tal de satisfacer su necesidad. Son esclavos de sus propios apetitos. Quieren más y no se sacian de querer.
Dice también Judas capítulo 1 versículo 16 que estos falsos andan tras sus propias pasiones. Entonces, miren, hermanos, están gobernados, esclavizados por la corrupción. Tienen el corazón ejercitado o habituado a la codicia. Son esclavos de sus pasiones y andan tras sus pasiones. En pocas palabras, cuando lo llevamos entonces a Gálatas, capítulo 5, versículo 16, que es bueno leerlo. Gálatas, capítulo 5, versículo 16 al versículo 26, dice lo siguiente. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu de Dios, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si estas personas no son guiadas por el Espíritu de Dios, sino que son guiadas por sus pasiones, por su corrupción, por su naturaleza, por su codicia, ¿en qué lugar usted la puede colocar? ¿En una persona que tiene el fruto del Espíritu? Definitivamente no. Son personas que tienen las obras de la carne en su vida y podemos decir que son personas que no han nacido de nuevo. En Romanos capítulo 8, versículo 14, Pablo dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y el que es guiado por el Espíritu de Dios, aquí mismo en Gálatas capítulo 5, dice que están gobernados por el Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Cómo entonces podemos nosotros colocar a este tipo de personas falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles en un camino recto delante de la presencia de Dios? Es imposible. Son personas gobernadas por su naturaleza caída. Y dice primera a los Corintios capítulo 6 versículo 9 al versículo 10 que los injustos no heredarán el reino de los cielos. Y Pablo coloca una lista de prácticas que realiza este tipo de personas. Y en esas prácticas están los ladrones y los avaros. Ellos, los ladrones, los avaros, los injustos, o sea, personas que no han sido justificadas por la sangre de Cristo, como dice Pablo también aquí en Gálatas, no heredarán el reino de Dios. No son parte, no son del Señor. Y ahí se cumple entonces lo que dice allá Juan en sus cartas, donde él habla acerca de los anticristos. Él dice, y Juan dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. No eran. Lamentablemente utilizan la palabra, la verdad bíblica, y la manipulan a su conveniencia para estafar a las personas. Hermanos, podemos decir entonces que estos son profesionales de la estafa. Podemos decir que tienen una naturaleza corrupta y corrompida. Hermanos, y estos falsos aman el premio, pero no aman a las personas. ¿Cómo será eso? Si ellos aman lo que usted y yo tenemos, mas no nos aman ni a usted ni a mí. Un ejemplo, o mejor dicho, Pablo y Pedro lo dicen en sus cartas. Judas, lo dice también en sus cartas. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo
14, cuando habla de ellos, Pedro les dice que han seguido un camino. Segundo de Pedro, capítulo 2, versículo 15, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Fíjese de algo. Pedro dice que ellos han seguido el camino de Balaam, hijo de Beor, y como dice aquí, el cual amó. Balaam amó el premio de su maldad. Judas, capítulo 1, versículo 11, o Judas 11, como usted lo quiera. Judas dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Y fíjese esta parte. Y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Entonces Judas habla del lucro. Y Pedro ama de el amor, amaron el premio, el dinero. Este premio era dinero, las dádivas. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 3 al 10, Pablo exhorta a Timoteo acerca de las personas que se dejan gobernar por las riquezas o por el dinero. Y Pablo dice allá, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias, de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Y aquí Pablo comienza a desarrollar el punto, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Por qué? Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El cual, codiciando muchos, se apartaron. En los postreros tiempos muchos apostatarán, muchos se apartarán de la fe, escuchando espíritus de demonios. Mis hermanos, podemos decir entonces que estas personas no aman al hombre, no aman al humano, no lo aman a usted ni a mí, sino aman lo que nosotros tenemos. Y utilizarán de su astucia, de su audacia, de la adulación, de las lisonjas, de la seducción, a fin de que aquel ingenuo pueda caer en sus fauces. Cuando Pedro y Judas hablan de Balaam, es necesario que nos vayamos por un momento a Números capítulo 22 y echamos un vistazo rápido por el tiempo, lo que estaba sucediendo en Números, capítulo 22. Dice que Israel llegó a un sitio. En ese sitio Balac, rey de Moab, vio que Israel era mucho pueblo, mucho ejército, tuvo temor y mandó a llamar a Balaam, que era un adivino en este tiempo, un hombre, dice Balac, que al que bendecía era bendito y al que maldecía era maldito. Balac manda a llamar a este profeta, a Balaam, y le dice: vente, necesito que maldigas a un pueblo. Y dice la palabra que fueron los enviados por Balac
con las dádivas de adivinación en su mano. O sea, con muchos recursos, con mucho dinero, oro, piedras preciosas, llegaron hasta allá, hasta donde estaba Balaam. Le dieron la noticia y Balaam, le invito a que lo pueda leer, Balaam en su, dijo a los hombres, quédense ahí, voy a preguntar a Dios a ver qué es lo que dice. Esperó, después se le dice la palabra que Dios se le manifestó, le hizo unas preguntas y Balaam le dijo qué era lo que estaba sucediendo. Pues el Señor le dice, no vayas porque mi pueblo es bendito. En ese momento Balaam sale al despertar en la mañana y le dice esto a las personas, ellos se van. Luego Balaam vuelve a enviar otros mensajeros, dice la palabra, príncipes más honorables que los que habían enviado anteriormente, pero ahora no solamente con las dádivas de adivinación, sino con un mensaje mucho más poderoso, porque Balaam le mandó a decir, sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues, ahora maldíceme a este pueblo. Balaam ya tenía la respuesta de Dios. Mi pueblo es bendito y no puede ser maldito, no puede ser maldecido por nadie. Balaam sencillamente, por amor a las dádivas, por amor a lo que le estaba prometiendo Balaam, él dijo, bueno, quédense ahí, vamos a ver si Dios cambia de opinión y puedo ir a maldecir al pueblo. Bueno, Dios lo permite ir, pero Dios tenía un propósito en la ida de Balaam. Está bien, tú quieres ir, anda, pero yo cumpliré el propósito, no el que tú tienes. Por eso es que, mis hermanos, siempre lo digo cada vez que tengo la oportunidad, para un hijo de Dios no hay maldición que valga. Para un hijo de Dios no hay mal augurio que valga. No hay brujería que valga. Porque en el Señor, en Cristo Jesús, somos más que vencedores. Ya tenemos la bendición del Santo. Hermanos, no crean maldiciones. No crean brujerías. No crean santería. No que le vaya a caer a usted algo. Porque nosotros tenemos la bendición del Santo. Nosotros tenemos la unción del Santo. Y nosotros estamos bajo el abrigo de sus alas. Hermanos, entonces, en este momento sale Balaam. Aquí es en el momento en que chistosamente una burra en la que él monta le habla más adelante. Y el ángel le dice a Balaam, porque tu camino es perverso delante de mí. ¿Qué tenía en mente Balaam? ¿Creen ustedes que Balaam tenía en mente ir y bendecir al pueblo? No, él tenía en mente ganar las dádivas. Por esto, en Pedro y en Judas, se trata a los falsos maestros, a los falsos profetas que van por el lucro, no por la persona. No van con la intención de bendecir, sino maldecir. ¿Cómo lo maldicen? Lo maldicen al torcer la palabra y decirle cosas que van en contra de la verdad bíblica. Rápidamente, mis hermanos, yo quiero decirles que estas personas, estos falsos profetas, buscan sacar provecho de la palabra de Dios. Y eso usted lo conoce, mi hermano. Hoy en día, hay una teología o una doctrina llamada la teología de la prosperidad o la doctrina de la prosperidad. Usted posiblemente la ha escuchado. Le invito a buscarla por YouTube. Usted escribe teología de la prosperidad, ejemplos de doctrinas de la prosperidad y le saldrán videos de estos profetas, mírenme los dedos, profetas o apóstoles o maestros, y usted verá cómo manipulan la palabra de Dios a fin de sacar provecho, ganancia, dinero. En la teología de la prosperidad, la pobreza es una maldición. El que es pobre es porque está recibiendo como consecuencia la maldición de Dios por sus pecados. En la teología de la prosperidad, si tú no das, tú no recibes. En la teología de la prosperidad, el que no siembra con generosidad, no cosechará. No espere nada de parte de Dios. En la teología de la prosperidad, si quieres recibir una unción, debes sembrar primero. Si no tienes el efectivo ahora, no importa.
Usted puede depositar un cheque, usted puede dar las llaves de su vehículo, de su moto, de su casa, de su terreno, puede hipotecar lo que tiene, no importa. Lo importante es que usted siembre. En la teología de la prosperidad te dice, pide lo que quieras, que el Señor es bueno y Él te lo dará, todo lo que quieras. En la teología de la prosperidad también ponen tiempo para las bendiciones. Y en el momento de ese fervor que le llaman ellos, de ese fervor del espíritu, de ese sentir espiritual, ellos dicen, bueno, las primeras 5 personas que lleguen acá y den tanto dinero, esas reciben las bendiciones, las otras no. ¿Les parece conocido? Usted, yo no sé si ha escuchado en la televisión esas ventas de telemarketing, donde promocionan un producto y dicen, bueno, aquí está el producto, si usted llama ahora y las primeras 20 personas que llamen recibirán un descuento. Bueno, muy parecido, ¿verdad? 5 minutos y los que puedan traer en 5 minutos son los que reciben la bendición, los que queden de allí no. Lamentablemente, estas personas, como dije la semana pasada, hace que el nombre del Señor sea blasfemado. Ahora, hoy en día, se cree que los pastores son traficantes, todos los pastores, todos los maestros de la palabra de Dios, se cree que son traficantes de ella, creen que buscan a las ovejas para trasquilarlas solamente, que van detrás del dinero. Y quiero decir con toda propiedad esto, mis hermanos. Si usted es una de las personas que piensa así, lamento mucho que lo piense de esa manera, pues les hago una propuesta muy sencilla. Hace tiempo lo estuve hablando con mi hermano Joe. Le hago una propuesta muy sencilla. No le pague al pastor. No le pague. Así de sencillo. No le pague a su pastor. ¿Sabe por qué? Porque el pastor no es un obrero de la iglesia. El pastor es un obrero del Señor. Pero si yo no le pago, sencillo, entonces no hago nada. No, no es que no haga nada. Usted sabe qué debe hacer la iglesia. No le pague al pastor. Atienda a su pastor. Atiéndalo. Esté pendiente de él. Pregúntale por sus necesidades. Porque lamentablemente el pastor tiene muchas necesidades que no se cubren con dinero. Y yo no estoy hablando de la inflación. No, entonces hay que darle más dinero porque no le alcanza. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando que hay muchas necesidades que el dinero no cubre. El dinero no cubre. Entonces no le pague al pastor. Atiéndelo. Atienda a su pastor. Honra a su pastor. Dice la palabra que debemos tenerlo por dignos de doble honor. Y muchos dicen, bueno, como es de doble honor, entonces es doble sueldo. No, hermanos. No. Honre a su pastor. Esté pendiente de él. Atiéndalo. Escúchelo. Escúchelo. La semana pasada pude compartir una imagen donde había un grupo de ovejas y estas ovejas, el pastor les dice a las ovejas, cuidado que ahí viene un lobo. Y saben, en esta imagen bastante chistosa que decían las ovejas, decían, está pendiente de tu vida, chico, déjame a mí tranquilo. Entonces, es bastante gráfico, lamentablemente, de la situación de muchos hermanos dentro de las iglesias, donde estas enseñanzas les pasa por encima y sencillamente van detrás de lo que quieren escuchar. Mis hermanos, la palabra del Señor nos está hablando. Entonces vemos la teología de la prosperidad. Pero esto no es nuevo, hermanos. Cuando nos debemos ir al siglo XV, allá en los años 1500 y algo, cuando la época de Martín Lutero. ¿Qué sucedía en este momento? La venta de indulgencias. Un papa llamado León X, se dice por la historia que era el peor papa de todos, el papa más malvado que pudo haber existido. Este papa permitió la venta de indulgencias a fin de poder obtener recursos para construir una catedral, la Catedral de San Pedro, si no me equivoco. Entonces este hombre comenzó a vender
o dio la oportunidad de que se vendieran las indulgencias. Él la autorizó. Entonces, estas indulgencias, ¿qué eran? Bueno, la indulgencia era que se podía obtener el perdón por los pecados cometidos, a fin de que usted comprara como un contrato. Usted compraba este documento que decía que usted es perdonado por los pecados que cometió. También podía comprar con anticipación por los pecados que pudiera cometer. O sea, era una licencia para que usted pudiera hacer lo que quiera. Usted podía comprarlo. Le daban su certificado y con eso podía tener la libertad de pecar. Una de las personas características en estos tiempos se llamó Juan Tetzel, y esta persona, según la historia de Justo González, en el libro Historia del Cristianismo, esta persona utilizó entre todo lo que dijo, de 3 enseñanzas que quizá parecen muy ridículas en estos tiempos, pero que sirvió para manipular a muchas personas en aquel entonces. Él decía cosas como que si pagaba por la indulgencia iba a quedar más limpio o tan limpio como Adán antes de pecar, cuando estaba allá en el huerto. Este hombre decía que su cruz, la cruz del vendedor de indulgencias, tenía tanto poder como la cruz de Cristo. Este hombre decía que si una persona pagaba por la indulgencia por un difunto, un familiar difunto, decía literalmente que cuando la moneda sonaba en el fondo del cofre, inmediatamente el alma del familiar estaba saliendo del purgatorio. Fíjense ustedes cómo se manipulaba la palabra de Dios en este tiempo. Muchas personas pagando para ser perdonadas. Aquellos que no podían pagar, bueno, tenían que hacerlo a través de medidas drásticas, como caminar de rodillas por un largo trayecto, lo que le llaman las penitencias. Mis hermanos, lamentablemente, esta situación no es nueva. Cuando Pablo escribe, también ya estaban introduciéndose estas falsas enseñanzas. Ya muchas personas estaban enseñando para sacar provecho de ella. Y quizás nos tenemos que ir un poco más atrás del siglo XV. Quizás los tiempos de Jeremías, de Miqueas. Dios exhorta al pueblo de Israel a través de Miqueas capítulo 3 versículo 11 y le dice: sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero. Miren ustedes cómo ya el pueblo de Israel se estaba corrompiendo y los falsos profetas y los falsos maestros estaban haciendo de las suyas. En Jeremías también, capítulo 6, versículo 13, Dios le dice: desde el pequeño al grande sigue la avaricia. Los sacerdotes, los falsos profetas, enseñando por precio, por dinero. Amaban más el dinero que las personas. Hermanos, esto es lo que estamos viviendo el día de hoy. Muchos están enseñando para sacar provecho. Si usted entonces se presentan y dicen: si usted llama ahora, yo le puedo hacer el milagro, pero tiene que pagar. Si usted quiere un milagro en su vida, usted debe pagar primero. Si usted no paga, entonces, y sacan por allá textos de David diciendo: no haré sacrificio que no me cueste nada, y lo manipulan a su conveniencia. Mis hermanos, la palabra de Dios nos está hablando. Debemos estar alerta porque estamos viviendo tiempos peligrosos. Miren, estas personas son profesionales en la estafa. Estas personas viven con una naturaleza corrupta y corrompida. Aman el premio, pero no a las personas. Y dice la palabra de Dios que de los tales debemos apartarnos. Dice Pablo allá en Timoteo: apártate de los tales. Apártate de estas personas que toman la piedad como fuente de ganancia. Miren, mis hermanos, cuando
yo fui víctima de este paquete chileno ahí en el mercado de los Guajiros. Nadie me lo había advertido. Nadie me había dicho, nadie me había puesto nadie me había advertido, nadie me había comentado algo de esto y por eso yo caí. Pero si a mí me hubiesen dicho, mira, hay ciertas personas que están haciendo tal cosa y yo las veo y veo que ellas comienzan a seducirme, ¿usted cree que yo lo hubiese hecho? Por eso dice ya proverbio, el simple todo lo cree. El ignorante, en cierta manera, todo lo cree. El ingenuo, todo lo cree. El ingenuo cae en las trampas, cae en el error. Hermanos, pero si alguien me lo hubiese dicho, yo no hubiese caído. Posiblemente hubiese corrido, seguramente hubiese buscado un policía, no sé, cualquier cosa, pero no caigo. La palabra de Dios, hermano, nos está hablando para que no caigamos en las trampas del enemigo. Pendiente de lo que estás escuchando, está pendiente, hermanos, de lo que escuchas por la televisión. No quiero ser juez, pero hay un tremendo reportaje del programa Enlace donde se les quita la careta a estas personas que utilizan este programa para sacar provecho, ganancias, y se ve como muchas personas caen en las trampas del enemigo. Comienzan a ofrendar, comienzan a dar, pensando que el ungido les hará el milagro. Pues déjeme decirle que en la teología de la prosperidad hay un organigrama. Está el ungido, el falso profeta, el apóstol, el maestro. Está el ungido aquí arriba. Debajo de él están los que están bajo la cobertura de este apóstol o profeta. Sí, hay un grupo de apóstoles también o profetas que están bajo la cobertura de esta persona. Estas que están por debajo, bajo la cobertura de ellos, por debajo de ellos están los feligreses, está la iglesia, y ellos tienen la iglesia dividida en dos grupos. Uno, los que tienen fe, y otros, los que le faltan la fe. ¿Quiénes son los que tienen fe? Los que tienen fe son los que siembran con abundancia, los que dan con generosidad. Más allá, los que siembran carros, motos, casas, todo lo que sea. Los que no tienen fe son los que siembran, pero la vida como que no les va bien, no prosperan. Se les declara la sanidad, pero no sanan. ¿Qué pasa? ¿No tiene poder el profeta o el apóstol? No, ellos no utilizan, no son capaces de decir que es el profeta o el apóstol, es la persona que no tiene fe. Usted no ha sido sanada porque no tiene fe. Entonces, si lo declara, si lo decreta, ¿cómo es posible que no sane? Ah, no, lo que pasa es que usted es la que no tiene fe. Usted tiene pecados ocultos que si no los confiesa no va a sanar nunca. Esto, hermanos, es lo que se está utilizando hoy en día. Detrás de todo esto hay dos grupos de personas. Miren, están los ricos que defienden su estatus, no quieren bajar de allí, quieren mantenerse en sus riquezas. Y están los pobres con deseos de superarse, pero también que no tienen ánimos de caer en la indigencia. Entonces creen las mentiras y comienzan a ofrendar, comienzan a pactar con Dios, comienzan a sembrar, pero todo esto, la palabra del Señor ya nos los está diciendo. En los postreros tiempos algunos se apartarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y como dice allá Pedro, harán mercadería con la palabra de Dios. Mis hermanos, amigos que nos estás escuchando, presta atención a lo que Dios está hablándole el día de hoy. No le prestes atención a los falsos profetas. No prestes atención a aquellos que buscan de ti dinero, que buscan de ti ganancias. A aquellos, me gusta mucho una frase que encontré. Dice, muchos predicadores no solo enseñan herejías, sino que hay que pagarles por eso. Hermanos, que el Señor les bendiga y permita al Señor que esta enseñanza pueda ser guardada en su mente y en sus corazones para la gloria y honra de nuestro Señor Jesús.
Recuerde algo, Cristo Jesús dio su vida por completo. Él no le está pidiendo a usted dinero, Él no le está pidiendo nada. Él solamente dio su vida para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Que el Señor Jesús puede prosperarle, gloria a Dios, sí lo puede hacer. Que el Señor Jesús le puede dar la salud, gloria a Dios, sí lo puede hacer. Que el Señor Jesús quiere restaurar tu matrimonio, gloria a Dios, Él lo puede hacer. Pero busquémosle a Él, no busquemos las dádivas, no busquemos las añadiduras, busquemos el reino de Dios y todo lo demás vendrá después. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.